Ahí. Ya chicos, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy y el título es La expansión europea, ¿ya? Del siglo XV y del siglo XVI. Vimos en las clases anteriores las distintas transformaciones políticas, económicas, sociales, religiosas que había vivido Europa durante los siglos anteriores, durante el siglo II, el siglo XIII, el siglo XIV, y vimos que efectivamente Europa cambia completamente desde el paso de la Edad Media a lo que hoy día nosotros conocemos como la Edad Moderna, cambia totalmente. Se cambia la forma de pensar, se cambia la forma de mirar el mundo, tenemos una revolución científica entre medio súper grande, que de una u otra manera incide en lo que hoy día vamos a ver, que es la expansión europea, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver y que tenemos que plantearnos son estas preguntas básicas, que necesito que todo lo que vayan saliendo acá lo vayan escribiendo en su cuaderno, por favor. Las preguntas básicas de hoy día son, ¿cuándo sucede esto? Desde el siglo XV al siglo XVI, ¿en qué países sucede o cuáles son los países que se expanden? Son principalmente, chiquillos, lo que nosotros vamos a estudiar va a ser Portugal y España. ¿Y hacia dónde se expanden? Se expanden hacia África y el continente americano, continente que hasta ese momento ellos no conocían, ¿ya? Entonces vamos a ver todo este proceso de expansión del mundo, del conocimiento de nuevas tierras, etcétera. ¿Qué parte del mundo era el que conocían los europeos durante el siglo XIV, o sea, antes de que comience esta expansión? Y la verdad es que este es un mapa antiguo y solamente conocían lo que, esto miren, esto sería como Inglaterra, esto sería o sea, todo esto sería como Europa y solo conocían, chiquillos, el norte de África. ¿Ya? Solo conocían el norte de África. Aquí estaría parte de Portugal, España, ¿cierto? Rusia, Alemania, aquí, ¿cierto? Italia, etcétera. Pero era solamente esto el mundo que ellos conocían. Solamente este era el espacio geográfico que los europeos durante el siglo XIV conocían, ¿ya? Acá tenemos las Indias, ¿cierto? Que era el lugar donde ellos comercializaban la mayor cantidad de productos, sobre todo especias y telas, ¿ya? Y este lugar pasa a ser súper importante porque gracias a un bloqueo económico que se produce acá en este territorio, en este mar, ¿cierto? Es que ellos no pueden pasar desde Europa hacia el oriente, y como no pueden pasar, lo que sucede es que comienzan a buscar nuevas rutas comerciales, ¿ya? Entonces, ¿por qué los países europeos, cierto, comienzan a expandirse? Como les decía, hay un comercio entre Oriente y Occidente, lo que se le llama la ruta de la seda y de las especias, ¿ya? Entonces, miren, este era más o menos, aquí se ve quizás un poquito más claro lo que se conocía del territorio que se conocía hasta ese momento en Europa, ¿ya? Y también en China y en India, etc. Entonces, miren, súper fácil de identificar. Esto que vemos acá, que es esa bota, es Italia, lo que nosotros hoy día conocemos como Italia, ¿cierto? La ciudad de Roma. Entonces, miren, desde acá estaban las rutas comerciales. Entonces, más acá tenemos que imaginarnos, ¿cierto?, que está España. ¿Ya? Entonces, desde allá, desde España, nosotros, denme un segundito, ahí, nosotros, o los españoles, tenían que venir desde ahí, caminar, transportarse en realidad, y seguir toda esta ruta, como esta culebrita que hay, para pasar por las distintas ciudades, para poder llegar, ¿cierto?, a la India, para poder llegar a la China, para poder llegar a Persia, para poder aquí llegar a Arabia, etcétera. Y el mar Mediterráneo aquí también, de una u otra manera, cumplía un rol súper importante, porque recordemos que a través de barco era el medio de transporte más rápido que se tenía en esta época,
¿ya? Entonces, obviamente, quienes venían, por ejemplo, desde Italia o quienes venían desde España o de Portugal, utilizaban el mar Mediterráneo como ruta comercial más rápida, ¿ya? ¿Y qué es lo que iban a comprar aquí al oriente? Iban a comprar, por supuesto, las sedas, las telas y también las especias, ¿ya? Lo que hoy día quizás conoceríamos casi como aliños. Entonces, ¿qué pasa, chiquillos? ¿Y por qué comienzan los problemas? Esto necesito que lo escriban, por favor, en su cuaderno, ¿ya? Hay una expansión desde el pueblo turco otomano y en el año 1453 los turcos otomanos se comienzan a expandir territorialmente, o sea, salen desde su territorio principal geográfico y se comienzan a expandir y a tomarse otros territorios. Y se apoderan principalmente de lo que nosotros denominamos históricamente como el Imperio Bizantino. Y como se toman el Imperio Bizantino, lo que hacen es bloquear el comercio entre Occidente y Oriente. O sea, todo lo que es Portugal, España, Francia, Inglaterra, Italia, no puede traspasar, ¿cierto?, desde el lado occidente, desde Europa, hacia el lado oriente. No pueden traspasar, no pueden trasladarse de estos lugares y lo que hacen es bloquearlos, ¿ya? Por ende, lo que impulsa esto, o lo que esto ayuda, a que los occidentales, o sea, italianos, principalmente españoles y portugueses, lo que hacen es comenzar a buscar nuevas rutas comerciales, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Todo esto nosotros lo vamos a conocer, todo esto que está más cafecito, lo vamos a conocer como el oriente, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí, miren, déjenme a ver si lo puedo rayar. Déjenme cambiarme, chiquillos, de conexión para compartir desde mi internet, que esto está bastante lento. Denme un segundo. Ay. Ya. Ya, chiquillos, ahí sí. ¿Se escucha? ¿Qué cosa? ¿Se escucha? ¿Se ve lo de la pantalla también? Solo se ve el mapa. Ya. ¿Pero me veo yo también? O sea, ¿ustedes me ven? Yo sí. Ya. Muchas gracias. Ya, chiquillos, entonces, como les decía, tenemos acá, en esta parte de acá, de mirando la pantalla hacia el lado izquierdo, claro, hacia el lado izquierdo, acá, toda esta parte es Portugal. Ya, acá le vamos a poner una P, es Portugal. Y esta parte de acá es España, ¿ya? A ver, dame un segundo. Marcelo, disculpa, ¿me podrías buscar el lápiz del computador que parece que está en la caja de tus materiales, porfa? Ya. Entonces, ahí tenemos Portugal y España, y que de una u otra manera estos son los países más afectados, ya, principalmente con
el bloqueo comercial que hay, ¿cierto?, por parte de los turcos otomanos. Entonces hay un bloqueo y obviamente ellos no pueden pasar hacia acá, y como tenían que buscar, acuérdate que es el gris, ¿sí? Ya. Como tenían que pasar desde aquí hacia allá a buscar este comercio que tenían, estas rutas comerciales, que iban a buscar tela, seda, especias, etcétera, lo que hacían, lo que hicieron o lo que tuvieron que hacer fue tener que ir a buscar nuevas rutas comerciales, ¿ya? ¿Me encuentro? Muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos a cerrar aquí y continuamos. Entonces, como sale aquí en este mapita, se acabó esta ruta comercial, se bloquea esa ruta y tienen que buscar nuevas rutas comerciales. Entonces, ¿por qué era tan importante para Europa poder comerciar con la India? ¿Ya? Europa carecía, o sea, no tenía forraje, o sea, no tenía alimentos para los animales durante el invierno. O sea, además de lo que nosotros vemos acá, perdón, lo que nosotros vemos que efectivamente tenía... Ay, ¿esto cómo se prende, chiquillos? Discúlpenme. Es que asumo que esto se prende de alguna forma. Ya, después lo veo. Como no tenían alimento para el invierno, porque recordemos que Europa es muy, ¿cómo se llama esto? Perdón. Europa es muy frío en invierno, ¿ya? Entonces, obviamente, ellos no tenían el forraje y el alimento, que es como la paja, el pasto, etcétera, para poder darle a los animales durante el invierno, y la India proveía de este alimento para que efectivamente los animales no se les murieran. Además, como no había y no se corta el comercio hacia la India y no tenían el forraje, lamentablemente, muchos animales eran sacrificados. Y como no existían los refrigeradores chiquillos para poder conservar su carne, lo que se le hacía o lo que se le echaba para poder conservar esta carne y que no se echara a perder era sal, pimienta, canela, ceilán, nuez moscada, macis, etcétera. O sea, una serie de especias o de condimentos, quizás como lo llamamos hoy día, que servían para poder conservar la carne de forma correcta y que no se echara a perder y que también ellos tuvieran una muy buena alimentación, ¿ya? Continuamos entonces. Por eso era importante trasladarse, ¿cierto?, a la India para poder traer esas especies, ¿ya? Entonces dice, si el paso se encuentra bloqueado por los turcos, ¿qué era lo que se podía hacer? Este es el mapa, ¿cierto?, que hoy día nosotros conocemos gracias a las distintas exploraciones que se han hecho, etcétera, ¿ya? Pero este era el mapa, este es el mapa hoy día. Entonces, ¿qué se puede hacer, chiquillos? Gracias a los avances tecnológicos que tenemos, es que se comenzaron a buscar estas nuevas rutas comerciales. Y todas estas nuevas rutas que se comenzaron a buscar se dan principalmente gracias a los avances tecnológicos. ¿Como cuáles, chiquillos? Como la brújula, como el astrolabio, como embarcaciones como llamadas carabelas, ¿cierto? Que son estas grandes embarcaciones que tienen estas velas grandes, etcétera. Pero habían unas más pequeñitas que se les llaman naos y otras que se les llaman galeones. Así como la canción El Galeón Español llegó, igualito. Y obviamente, gracias a estos avances tecnológicos, se crea también y se desarrolla muchísimo el área de la cartografía, ¿ya? El área de la cartografía, o sea, el desarrollo de mapas. Y gracias a esto, Portugal es uno de los primeros países de Europa que comienza a expandirse, ¿ya? Europa es, yo se lo voy a marcar,
es este país que está acá, ¿cierto? La cuna y el país de origen de futbolistas como hoy día podríamos conocer como Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Y la expansión de Portugal se da principalmente gracias al trabajo de el príncipe que se llamaba Enrique y que se le apodaba como Enrique el Navegante. ¿Por qué? Porque lo que hace él es un aficionado, cierto, navegante, y que además crea la Escuela Náutica de Sagres en el año 1416, ¿ya? Lo cual obviamente genera un espacio para desarrollar la navegación y también para desarrollar la exploración de territorio. ¿Cuáles son los principales hitos de la expansión de Portugal? ¿Por qué vamos a ver principalmente ahora las de Portugal? Porque la que más nos atañe a nosotros hoy día es la expansión española, porque son los españoles quienes conquistaron nuestros territorios. Pero es súper interesante ver también la expansión de Portugal, chiquillo, porque también es uno de los principales exploradores de los territorios de la época. Ya, no tengo pila. Ya, perdón, que estaba viendo porque no me funcionaba el lápiz del combo. Entonces, la primera fecha que vemos es en el año 1415, y quien se hace cargo de la expedición es el señor Bartolomé Díaz, perdón, y a qué lugar llega al norte de África, ¿cierto? A la ciudad de Ceuta. En el año 1487, nuevamente el señor Bartolomé Díaz llega al sur de África, o sea, Portugal lo que hace principalmente es comenzar a viajar hacia abajo de su propio territorio y comenzó a bordear de una u otra manera África, ¿ya? El continente africano. ¿Y a dónde llega? Al Cabo de Buena Esperanza, que es al sur de África, ¿ya? Luego, en el año 1498, el señor Vasco da Gama llega a la ciudad de Calcuta en la India, ¿ya? Y en el año 1500, la expansión europea llega hacia el otro lado, ¿cierto?, del continente, hacia el otro lado del océano Atlántico y llega hasta nuestro territorio americano. Y en el año 1500, ¿cierto?, el expedicionario Pedro Álvarez Cabral llega a lo que hoy día nosotros conocemos como el territorio brasilero. Por eso, Brasil es un país que habla un idioma distinto al de la mayoría de Sudamérica. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, todos fuimos conquistados por el Reino de España. En cambio, Brasil por el Reino de Portugal. Y por eso nosotros hablamos español y ellos hablan portugués. Expedición de los portugueses, ¿cierto? Entonces aquí se ve el mapita donde ellos bajan en su territorio, ahí, desde su territorio, desde la ciudad de Lisboa, ¿cierto? Bajan hasta Ceuta, Cabo Bojador, Cabo Blanco, Cabo Verde, ¿cierto? Elmina, y recorren, ¿cierto? Miren, toda la costa atlántica del continente africano, bordean y conocen toda la costa africana y llegan incluso a la ciudad de Calcuta en la India, ¿ya? Y obviamente acá tenemos el viaje más importante, porque llegan a un territorio que para ellos era desconocido hasta el momento, que es cuando llegan al continente americano, ¿ya? Y desde ahí viajan, desde el continente americano, viajan, como dice ahí, hacia el este rumbo a la India, donde permaneció hasta el año 1501. ¿Cuál es el trabajo que hace la expansión de España? Lo que hacen, y está súper tachado ahí, chiquillos, el tema o el concepto que hemos trabajado de descubrimiento de América, está totalmente tachado, porque cuando hablamos del término descubrimiento, hablamos de algo que nunca había sido visto por otra persona, y sabemos
que América estaba poblada por nuestros pueblos originarios y que antes de nuestros pueblos originarios había sido poblada por los grandes imperios latinoamericanos, aztecas, mayas e incas, ¿cierto? Entonces, no era un territorio baldío, no era un territorio que estaba solo, sino que efectivamente aquí el territorio americano estaba ocupado por nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Y lo que hace España es que llega a América, lo que hace es colonizar, explotar, etcétera, nuestro continente y nuestro territorio. ¿Cuáles son los aspectos importantes, cierto, de España? Súper importante, chiquillos, lo que pasa. Antes de la expansión de América, como para conocer un poquito el contexto en el que se da todo esto, en el año 1492, justo en el año en que Colón llega a América, se expulsa a todos los musulmanes del territorio español, ¿cierto? Y eso causa una guerra. Los musulmanes habían estado, chiquillos, 400 años habían estado ahí, ¿ya? Es como si hoy día volvieran los españoles. Nosotros, imagínense, llevamos 200 años de independencia. Es como si hoy día volvieran los españoles a tomarse nuevamente las tierras que según ellos podrían decir que les pertenecen, ¿cierto? Ya, los musulmanes tuvieron más de 400 años viviendo en el territorio español y lo que hacen es expulsarlos a través de la guerra. Y lo que sucede luego de esto es que hay una unificación política y religiosa del territorio español. Todo se unifica en torno a los reyes, ya al rey y la reina, y se da un matrimonio entre la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón. Personajes súper importantes y que de una u otra manera van a marcar ¿cómo se llama? El inicio de la expansión española hacia América. ¿Cómo se da? Hay un señor llamado Cristóbal Colón, que no era español, ojo con eso, que no era español, sino que era un navegante genovés, o sea, era italiano, y este gallo era bastante inteligente, y lo que hace es que hace un proyecto de navegación, y lo que quiere hacer es viajar por el Océano Atlántico, o sea, por esta línea azulita, pero dice ya, Portugal viajó hacia el sur y llegó a la India. Nosotros, dijo, deberíamos hacer otra cosa. Y es ahí cuando él plantea que efectivamente la Tierra no es plana, sino que plantea la teoría de que la Tierra es redonda. Y dice, no tengo ninguna plata cerca ya, pero dice, si la Tierra es redonda y yo estoy acá, lo que yo puedo hacer es darme la vuelta por atrás, porque recordemos que aquí había un bloqueo, es darme la vuelta por atrás y llegar acá hasta el otro lado. Entonces, todos lo quedan mirando y le dicen, compadre, la Tierra no es redonda, llevamos más de 1000 años sabiendo, 1400 años, diciendo que la Tierra es plana, porque la Tierra es plana, porque no hay evidencia que efectivamente la Tierra sea redonda. Y él decía que no, que no, que no, que la Tierra era redonda, y va donde el rey de Portugal y le plantea la teoría de que la Tierra es redonda y que si ellos van, por ejemplo, desde acá, si ellos van desde acá y pasan por atrás, no por adelante, porque recordemos que aquí estaba bloqueado, y pasan por atrás, también van a poder llegar a la India. Y el rey de Portugal le dice, compadre, ¿sabe qué? Mire, yo lo puedo querer mucho, nosotros podemos ser muy amigos, usted puede ser muy inteligente, pero yo no le puedo entregar dinero para que usted haga ese tipo de expedición, porque la verdad es que no me parece muy lógica. Entonces Colón toma sus cositas y se va a España. Y en España habla primero con el rey, con Fernando de Aragón, y Fernando de Aragón le dice, compadre, mire, yo también, usted es súper inteligente y todo lo que quiera, pero no me parece su teoría, ¿ya? Entonces él dijo, pucha, si no es España y Portugal ya me rechazó, voy a tener que desertar. Y lo que hace Cristóbal Colón es hablar directamente con la reina. Ustedes saben,
históricamente somos las mujeres las que hemos dominado el mundo, solamente que no queremos reconocerlo públicamente y dejamos efectivamente que los hombres crean que ellos lo dominan. Pero Cristóbal Colón va a hablar con la reina, incluso, así como en más en tono, entre comillas, cagüín, se dice que Cristóbal Colón tuvo un romance y un amorío con la reina, y lo que hace la reina efectivamente es aprobar su viaje, es aprobar el viaje. Ella vende ella vende sus joyas para poder financiar el viaje de Colón, ¿ya? Que era una locura para la época, chiquillos, ¿vieron? Ahí está. Ella lo que quiere es viajar, ¿cierto? A través, como Colón quiere viajar a través de esa línea. ¡Ay! ¿Qué hice? Perdón. De esa línea celeste, ¿cierto? Quiere viajar hacia el Océano Atlántico para poder después llegar por el otro lado. Era una locura para la época y lo sabemos. Entonces, hay un trato entre Colón y los reyes de España. Claro, ya la reina le había pasado el dinero, entonces el rey Fernando dice, ya bueno, si ya le pasó el dinero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero tenemos que hacer un trato. Y le dice, los reyes de España entonces financian los viajes de Colón a cambio de que Colón firmara un documento que se llama las Capitulaciones de Santa Fe. Estas capitulaciones indicaban que la corona podía nombrar al almirante que iba a ir a cargo de una u otra manera de las embarcaciones. Además, podía otorgar el título de virrey y de gobernador cuando llegaran al territorio al que iban a llegar, ¿ya? Y también tenían que cederle el 1% de las 10 partes de las mercaderías que ellos encontraran o que trajeran de vuelta, porque recuerden, Colón nunca quiso descubrir un nuevo territorio o llegar a un nuevo territorio, sino que lo que Colón quería era llegar a la India para poder de una u otra manera saltarse como este bloqueo que tenía el mar Mediterráneo. Y Colón zarpa el día 3 de agosto del año 1492 del llamado Puerto de Palos con 3 barcos, ¿ya? ¡Au! Está pegado, ya. Con 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María. La Pinta y la Niña eran 2 carabelas, o sea, eran barcos bien grandes, y la Santa María era un barquito más pequeñito. ¿Cuándo llegaron o cuándo avistan tierra por primera vez? El día 12 de octubre del año 1492, Rodrigo de Triana, uno de los marineros que iba, él se dedicaba como a mirar lo que iban avanzando, grita tierra, tierra, ¿cierto? Y llegan a una isla del que nosotros hoy día conocemos Caribe, la isla llamada Guanahani, ¿cierto? Colón, además, esto es súper triste, Colón realizó 4 viajes, luego de la llegada al 12 de octubre, realizó 4 viajes adicionales, o sea, se tuvo que, después de este viaje, al rato se tuvo que devolver para contar que había llegado a un lugar, a un territorio, que supuestamente era la India. ¿Por qué, chiquillos? Porque Colón muere, después muere porque se vuelve medio loco, y muere solo, y este gallo nunca supo que había llegado a un nuevo continente, ¿ya? Y es súper triste, de hecho, por eso nuestro continente quizás no se llama, no sé, Cristobalandia o Colonlandia, y se llama América, porque quien se encarga de verificar que este no era la India y que era un nuevo continente es el navegante Américo Vespucio, y por eso nuestro continente se llama América, ¿ya? Pero quien realizó el primer viaje de forma oficial, porque después se dice que habían otros navegantes que habían venido como antes hacia acá a América, fue Cristóbal Colón. Lamentablemente él nunca se entera. Y bueno, esa es la clase, chiquillos. La idea es que ustedes puedan realizar una actividad que es este mapa, este cuadro comparativo. Ahí está mala las páginas, son, las páginas
40 y 41. Ya no son la 90 y la 91. Entonces aquí vamos a poner el 4 y el 1, ya no sé si se puede ver bien. Ahí. La 40 y la 41 del texto escolar. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen estas páginas? Vamos a dejar de compartir y les voy a mostrar qué es lo que dicen. Entonces este cuadro dice el número de viaje, la fecha, el lugar al que llegaron y a qué países corresponde. ¿Ya? Entonces, en su texto escolar, ustedes se van a la página 40 y 41 y lo que van a encontrar es esto. Van a encontrar los 4 viajes, chiquillos, de Colón. Ahí se está proyectando, sí. Aquí vienen en la página 40 y 41, lo que ustedes van a encontrar son la información acerca de los 4 viajes de Colón y los principales viajes de Portugal. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es leer estas páginas y traspasar la información a este cuadrito. Por ejemplo, ustedes van a poner viaje número 1, que lo realiza Bartolomé Díaz, en qué fecha, ¿cierto? De 1487 a 1488, y ustedes ponen, ¿cierto? Al lugar que llegaron, y súper importante, chiquillos, ¿cómo se llama el lugar hoy día actualmente que llegaron? ¿Ya? Porque, por ejemplo, acá, en los viajes de Cristóbal Colón, ellos llegan a una isla que se llama Guanahani, pero hoy día ese lugar no se llama Guanahani. Entonces, sobre todo, chiquillos, en los viajes de Colón, ustedes me tienen que enviar cómo se llaman los lugares al que llegaron al Caribe. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que hacer, chiquillos, y esa es la tarea que está para la próxima semana. Yo la voy a revisar para poder complementarla con la prueba que ustedes hicieron. ¿Ya? Entonces, recuerden. Ese es el cuadrito, yo se los voy a mandar, voy a arreglar eso que dice 90 y 91, le voy a poner la página 40 y 41, y se los voy a enviar, y la próxima clase nosotros entonces revisaríamos esta tarea para continuar con el contenido. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. De las personas que están conectadas, Francisca y Benjamín Luna, no recuerdo si es que ustedes respondieron la prueba. Ya, si no es así, sugiero que la respondan porque hoy día es el último día para poder responderla. ¿Ya? La evaluación que tienen que hacer. Y eso, chiquillos, si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Les agradezco que se hayan conectado. Un beso grande y cuídense.